elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo. Hay amor si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Hay amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir que en tus brazos yo soy muy feliz. Bienvenidos a Peronismo Puro. Comenzamos un nuevo programa de Peronismo Puro y hoy con un dirigente de la provincia de Buenos Aires, con el compañero Mauricio Silva. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muy contento de estar acá otra vez y como lo dijimos la vez anterior, ya en un gobierno peronista, que eso nos llena de esperanza y de más alegría. Ya prácticamente sos un hombre de la casa. Muchas gracias. Así lo siento, me siento muy cómodo y les agradezco mucho a vos especialmente. Con respecto a nuestro deber en este programa, que es hablar de peronismo, ¿no? ¿Crees, como Evita, que quien no entienda y sienta al pueblo no es un buen peronista? Por supuesto. Yo, con muchísimo respeto, sin sumar ni pretender corregir, yo creo que el que no siente no es peronista. Ya no es. O sos peronista, no hay malos peronistas. Hay peronistas y no hay peronistas. Claro, sí, se entiende. Y además, ¿crees que un peronista debe servir al pueblo? Por supuesto. Es la razón de ser. Cuando el peronismo deja de ser peronismo, cuando un dirigente peronista abandona el peronismo, esto lo dijo Perón, lo dijo Evita, y nos lo dice la realidad, se convierte en cómplice de todo lo malo, todo lo que no quiere el pueblo ni necesita. Entonces empieza a alejarse de su esencia, que es la de vincularse al pueblo, devolverle al pueblo lo que él, desde su función como militante, porque muchas veces el peronista, o los que no son peronistas, nuestros detractores, que hay unos cuantos, y bienvenidos, que así sea, entienden que los peronistas solamente son peronistas cuando están en la función. No, el peronismo es el militante, el que nace, el que estudia, el que se capacita en el peronismo y en la sociedad se desarrolla. No necesariamente desde la función pública, no necesariamente, al contrario. La mayoría de las veces, esto dicho por lo último que se dijo en la campaña, la mayoría de las veces desde que el peronismo vive se desarrolló o lo expulsaron hacia afuera. Y así todo el peronismo se recompuso, los peronistas se preparan, creo que piden perdón cuando se equivocan y hay que hacerlo más seguido. Y pedir perdón no decirlo, sino pedir perdón es hacerlo bien cuando estás en la función. Y ser un buen peronista es ser un buen argentino, ser un buen vecino. Todo eso hace de bueno. ¿Crees que la primera condición para ser peronista es ser buena persona? Totalmente. No es un jueguito de palabras, pero creo que sí. Creo que es como lo bueno y lo malo. Con esto no quiero decir que no hay peronistas malos, pero vuelvo a lo mismo. Cuando uno se convierte en malo, es porque deja de ser peronista, digamos. O para ser más flexible, si querés, hay un nivel de peronismo que cuando vos te alejás de lo bueno, empezás a ser menos peronista, para no ser tan absolutos en la definición. Pero creo que intrínsecamente ser trabajador, ser profesional, ser buen vecino, ser buena persona, tiene que ver justamente con eso. En ningún lado vas a encontrar a un llamamiento, no desde lo discursivo, sino cuando Perón y Evita se pusieron a enseñarnos doctrina, en ningún momento hay
una convocatoria a lo negativo, a lo malo. Siempre hay algo en lo positivo y a desarrollar lo bueno que tiene la persona, la comunidad, el país y el mundo. Claro, porque también dentro del peronismo, lo que es la doctrina, aquellos que, digamos, practican la doctrina, generalmente vendrían a ser buenas personas, ¿no? Exactamente. Y también entra en esta lógica lo que es la mala persona. Pero Claro. en este punto, quizás, creo que cuando uno, al decir del general, cuando uno no siente y vive y está alejado de la doctrina, es como que deja de ser peronista, es como que se empieza a alejar un poquito de Perón, digamos, ¿no? Claro, y empieza el desvío, que es alejarse de Perón, alejarse del pueblo, alejarse de lo bueno. Acá hay una realidad en esta nueva etapa del peronismo. Yo la otra vez lo dije también con unos colegas tuyos. Hay que demostrarle a la gente que no venimos a defraudar. Los hombres y mujeres del peronismo que tienen la responsabilidad de gobernar ahora y que están en la etapa de mover y de mostrar a la nueva administración, tienen que demostrar que si estuvieron antes, tienen que pedir disculpas y perdón por no haberlo hecho bien. Y si alguno de ellos tuvo algún grado de connivencia con algunos hechos de corrupción, y la corrupción entendiéndose como no hacer lo que está bien, ¿sí? O sea, cualquier acto que está mal, cuando vos sos bombero y en vez de apagar el fuego mirás para otro lado, ya eso es un hecho de corrupción, además de otros cargos que bien lo dice el Código Penal, pero no quiero llegar a eso. Digo, hay muchos compañeros y compañeras que ya estuvieron en la función, ahora tienen la oportunidad de hacerlo bien. Y los nuevos, los que nunca han estado en la función, también tienen esa obligación. Y vuelvo a esto, también lo decíamos, yo te hacía mención a la asunción de Gustavo Menéndez, a la reasunción como titular del PJ provincial. Ahí Gustavo, amigo y compañero, dijo algo que estaba muy bien, estaba el gobernador Kicillof. Cada militante peronista tiene que ser un bombero, por eso esto que me vino al recuerdo. Donde haya un problema hay que acercarse y ayudar, hay que militar el compromiso. Para que el funcionario municipal, provincial, nacional sepa que ahí hay un problema y que cada compañero sepa qué recursos tiene el Estado para solucionar ese problema de cualquier índole. Esa es la función que debe llevar adelante hoy el partido peronista, el partido justicialista, que es el partido de gobierno, porque hoy somos oficialistas. Así es. Entonces, vos sabés que soy autoridad partidaria, soy congresal, entonces esto que lo diga Gustavo Menéndez es muy bueno y además hay muchos otros compañeros que están en la misma situación de decir, ¿cómo ayudo? Bueno, vos tenés que ayudar siendo, como vos bien lo señalabas, un buen peronista, que es redundante. Estando o no estando en la función, siendo un bombero de lo que pasa porque estamos en una situación crítica. El país está muy mal, muy mal. ¿Crees en este sentido en la... se me fue la palabra. En el trasvasamiento, iba a decir. En este sentido, Mauricio, ¿crees en el trasvasamiento generacional? Sí, por supuesto. Eso es esa palabrita mágica que la empezó a repetir y nos quedó a los que éramos jóvenes en ese momento y a mis mayores también, que se la escucharon, tuvieron la suerte de escucharla de la boca del general. Eso tiene que ver con la vitalidad que debe tener el peronismo. El peronismo es un ente, un organismo vivo, es un movimiento que se desarrolla y que justamente por ser un órgano vital, un movimiento que vive y tiene que dar vida, tiene que perpetuarse con otras nuevas generaciones. Entonces, eso también tiene que ver con el comportamiento y la generosidad de los compañeros que tienen que dejar de querer estar para seguir siendo buenos peronistas, porque seguramente va a haber otra persona que con mejores ideas, con una mejor energía, va a cometer seguramente errores, pero van a ser nuevos. ¿Cómo es la transmisión del peronismo
entre, digamos, nuestra generación y las generaciones que vienen atrás nuestro? Creo que hay un nivel muy interesante esa pregunta. Yo soy un hombre de 52 años, hasta hace no mucho me decían que era uno de los jóvenes, pero ya hace rato que estoy en otro lugar, me siento muy cómodo por supuesto, pero veo a los jóvenes con un nivel importante de militancia, pero a veces esa militancia que tiene que ver mucho con la acción no lo tienen en cuanto a la doctrina, ¿no? A veces. Entonces entiendo y creo que esa es una de las misiones que hay que ver, de volver a la fuente, que es la única, que es una sola, que son la fuente es Perón, y Evita nos dijo que la fuente era Perón, y es así. Entonces ahí vamos a tener mucho más claro hacia dónde vamos y cuál es el perfil, porque a veces en la acción uno hace cosas buenas, que está bien, y está muy bien hacerlas, pero no sabe bien por qué, cuál es la razón. Entonces hay que entender lo trascendental de estos hechos, y eso te lo da la doctrina y la ideología del peronismo, que es viva, que es vital y que se desarrolla. Entonces creo que los jóvenes lo están haciendo bien, pero pueden hacerlo mejor, y ese también es un desafío. ¿Crees que por momentos, hablando de este tema, ¿no? ¿Crees que se confunde lo que es la ideología por la doctrina? Y muchas veces sí, porque son caminos paralelos, entonces se ideologizan algunas acciones, pero la ideología no, a veces se desprende de la doctrina porque hay modas que se ponen, ¿sí? La ideología es a veces una moda, no quiero citar a ninguna para no ser excluyente, pero hoy vemos, especialmente en la juventud, que hay cosas que se dan como ciertas y hay discusiones creadas por gente que quiere la desunión nacional. Entonces eso hay que volver a la doctrina para ver qué es lo que decía el general, y también una de las cosas que decía el general era la actualización doctrinaria. Ahí está. ¿Sí? Sí. Entonces esa diferencia que puede llegar a existir en algún lado tiene que resolverse, desarrollarse y crear una doctrina que, si estamos diciendo que el Movimiento Nacional Justicialista, el Partido Justicialista, debe ser un órgano vital, vivo, entonces su doctrina también es viva. Pero las doctrinas no cambian ni una semana a la otra, ni cambian por modas. Esto es lo importante y por eso somos peronistas. En cuanto a lo que es formación, ¿no? Lo que es formación peronista, ¿cómo lo ves en general al tema? A la formación, para que nuevas generaciones tomen la posta respecto de lo que vamos dejando nosotros, ¿no? Bueno, hay que hacerlo cuando uno, en una unidad básica que no hay tantas, en consejos de partidos que en los últimos tiempos felizmente se han abierto, siempre traían a un viejo, como lo puedo hacer ahora yo, para que hable de doctrina, y se tornaba medio aburrido si a vos no te gustaba mucho escuchar, leer. Entonces creo que hay muchas herramientas hoy en día, esta es una de ellas, y esto que vos hacés, que ustedes hacen, es una gran herramienta porque habla de lo que necesitamos hablar. Esto hay que hacerlo de mejor modo, como en distintos lugares. Se están haciendo, hay que hacerlo mayor y masivo, justamente para que de una forma amena los nuevos hombres del peronismo, y también gente grande, por supuesto, que ahora quiere ser peronista y son bienvenidos, ¿por qué no? Entonces hay que enseñarles bien, hay que tratarlos bien y hay que hacerlos que conozcan efectivamente, y va a ser mucho más fácil, porque una vez que alguien conoce la doctrina del movimiento nacional, es muy difícil que no se aprenda. ¿Crees que solo se conoce, que solo se ama aquello que se conoce? No, hay cosas que se sienten. Eso es algo que me sucedió a mí, porque yo a Perón lo conocía por un montón de cuestiones, de cosas que me contaba mi mamá, ¿no? Claro. Hasta que un día decidí conocerlo en profundidad. ¿Cuándo fue ese día? El día que empecé a leerlo a Perón. O sea, que empecé a conocer a Perón. Y ahí es cuando lo empecé a amar realmente a Perón. Bueno, creo que ahí está tu respuesta. Yo creo que vos empezaste a amarlo y eso te motivó a conocerlo. Y cuando lo conociste, lo amaste más.
Ahora te voy a pedir unos segundos, vamos a ir a un corte y enseguida ya estamos regresando con Peronismo Puro, Mauricio. Con todo gusto. Todos los lunes a las 21 horas por TVG, Canal 16, los esperamos para hacer alternativas solidarias, para contarles todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer alternativas solidarias. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria y les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo, sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo, vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti, porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentiras piadosas que me lastiman. Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir que en tus brazos yo soy muy feliz. Y continuamos con Peronismo Puro y seguimos con Mauricio Silva. Mauricio, ¿crees que ser leal a Perón es ser leal al pueblo y al movimiento, como decía la compañera Evita? Por supuesto. Gloriosa la compañera Evita. Por supuesto. Sí. Son que está muy bien señalar estas verdades porque es inconcebible una cosa sin la otra. Sí, la otra, claro. Pero en estos últimos tiempos, voy a desdecirme, los malos peronistas nos hicieron recordar este tipo de comportamientos. Una cosa no va sin la otra, deja de existir. Entonces, está muy bueno señalarlo porque, lo dije hace un ratito, no solo es un juego de palabras, no es una cuestión dialéctica, tiene que ver cómo explicás lo que es el peronismo. Vos no podés ser leal al pueblo, no podés no ser leal al pueblo si no sos peronista. Si no sos peronista, tal cual, porque digamos, el general toma la doctrina desde el pueblo mismo. Entonces, es el mismo pueblo. Lo que hizo Perón fue justamente eso. Ni más ni menos lo dijiste claramente, y hay que subrayarlo, porque él también lo ha dicho así. Él no inventó algo como muchos estudiosos, estudiantes quieren desentrañar de qué se trata. ¿Cuál es la permanencia del peronismo? Porque el peronismo está en la gente. Los valores del peronismo están en el pueblo. Entonces, se retroalimentan a pesar de todo lo que hay en el medio, a pesar de los que no practican bien y no han practicado bien su doctrina, por ejemplo. Mira, en estos días estuve en una fiesta, que fue fiesta de Reyes, ¿no? Por Lomas, ¿no? Y vos ves ese espíritu en la gente, en el pueblo, que es el peronismo mismo, es el pueblo mismo argentino, que es un pueblo que está, a mi entender, es como que eso es parte de él, ¿no? Siente eso. Se siente parte, es parte, y la gente, nadie se realiza solo, nadie se puede salvar solo, ningún país, y menos los argentinos. Y eso tiene que ver con la doctrina de Perón, que es la de
la solidaridad, el encuentro, por eso uno se encuentra rápidamente, más allá de las caricaturas de la doctrina, ¿no es cierto? Que a veces uno también es parte de eso, ¿no? Pero digo, el folclore del peronismo tiene que ver justamente con sentirte acompañado, sentirte que te encontrás con un igual, sabes que es un compañero, es quien comparte tus mismos valores, y eso es lo bueno del peronismo y eso es lo que lo hace permanente en el tiempo. En estos días también hubo, si uno mira distintos diarios, hubo un ataque a Francisco, ¿no? ¿Crees que este ataque a Francisco es ataque al mismo pueblo argentino y a la familia argentina? Sí, y más aún, y más aún. Creo que hay esto que vos mencionabas antes de las ideologías y las diferencias respecto a la doctrina, y yo te hablaba en ese momento de modas. Hay una moda que es decir que Francisco es un papa cualquiera, es un papa peronista, es un papa argentino, dicho por propios argentinos, denostando y quitando al sumo pontífice de la Iglesia Católica del lugar donde está. Entonces buscan donde no hay. Creo que hay que ser absolutamente respetuosos de los católicos. Todos debemos respetar a esa enorme personalidad y yo, como argentino, insisto, a todos debemos estar muy felices de que la Argentina haya puesto a un hombre tan importante en la historia de la humanidad. Me animo a decir que el segundo hombre en importancia, después de Perón, va a ser Francisco hasta ahora. Hasta ahora, sí. Y también englobo a figuras o ídolos deportivos, pero esto es una cosa permanente. La humanidad va a hablar mucho tiempo después, siempre lo hace tarde, de las enseñanzas de este papado. Entonces, quien ataca lo hace desde una moda mala y que lo único que hace es generar más divisiones y buscar mugre donde no la hay. ¿Crees que el espíritu oligarca se opone al espíritu del pueblo? Y con esto, ¿crees que es el agua y el aceite o el día y la noche? Totalmente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo a veces me pregunto, que esto lo decía Evita también, y uno se lo formula, si un oligarca puede convertirse. Yo pienso que sí. Porque en el momento, entiendo, haciendo el juego de bien y el mal, un oligarca está mal, no está bueno ser oligarca. Así es. Entonces cuando un oligarca se convierta en peronista, se va a hacer bueno. Claro, Deja de ser. es así. De hecho, ha habido algunos Sí, por supuesto. ejemplos en la historia. Pero claro ¿no? que sí, claro que sí. ¿Crees que es... ¿cuál es el deber para vos de hoy de un peronista? Sobre todo ahora. Lo dije en esta situación, te lo dije antes. Creo que lo que hay que hacer es asumir que uno es oficialismo. Asumir que tenemos la responsabilidad de gobernar una vez más 4 años que ya corren y demostrarle a la historia, al peronismo, a todos los argentinos, que el peronismo está a la altura de las circunstancias para sacar al país de esta gigantesca, inmensa crisis de todo orden, que eso es lo más grave. Esto no es un problema ni económico ni social, esto es mucho más profundo. Por eso cuando algunos compañeros hablan de amor, creo que hay que ser muy cuidadoso y sí hacerlo. Esto necesita la fuerza gigantesca de algo positivo como el amor para que esto cambie. Tiene que haber un cambio cultural, social, político, histórico, volver a las fuentes para reencauzar a la Argentina. Entonces, el deber de todo peronista es justamente eso, estar a la altura de las circunstancias, saber que uno es parte y responsable y corresponsable, aunque uno sea militante, nada más ni nada menos, tener el orgullo de ser militante y militar estos 4 años desde donde
cada uno tenga que hacerlo. Desde la función pública, desde la actividad privada, desde el barrio, desde la unidad básica, desde la universidad, desde donde sea, hay que estar consustanciado con el gobierno. Consustanciado significa señalar y aplaudir y acompañar y explicar las acciones de gobierno positivas. Y adentro, sin sacar los pies del plato, cuando se produzca algo que a nuestro entender vaya en contra de la doctrina y del espíritu, discutirlo, explicarlo y tener la autoridad para señalar y volver a marcar el camino para no volver a equivocarnos. La Argentina, en la situación endeble que nos dejó el gobierno anterior, no permite errores. Esto de prueba y error no va a haber lugar, lamentablemente. Entonces tampoco los peronistas somos de probar, no. Hay equipos que están preparados, hay compañeros y compañeras que saben lo que es la gestión, y el que no sepa se tendrá que ir. No hace mucho tiempo, ahora unos cuantos años, estaba leyendo una nota, me recuerdo en Facebook, ¿no? Recuerdo que la nota dice, en una parte dice así, dice, si yo pudiera caminar e ir a cada uno de sus hogares, yo iría. Si yo pudiera visitar cada uno de ustedes, iría y dialogaría con ustedes. Yo, claro, cuando leo la nota, esta es una cosa que pasó en Brasil. ¿Te acordás cuando fue lo de que prendían los autos fuego? Sí, sí. Bueno, que justo va Francisco a Brasil. Sí. Bueno, yo pensé en ese momento que era una frase de Perón, algo que estaba diciendo de Perón. Cuando termina, dice Francisco, ¿no? Entonces me quedo así. Y creo una que vigencia y una ubicación histórica, que esto es lo trascendental, por eso lo señalaba antes. La historia de la humanidad va a leer después a un papa tan importante y tan trascendente como lo ha sido Perón. Tantos años desde que el general nos dejó, desde el 1 de julio del 74, y vemos que esas frases tienen una vigencia y una trascendencia enorme porque Perón le hablaba al hombre como un ente fantástico y fabuloso, como lo creo que es la persona humana, y lo hablaba y lo sacaba de ese momento histórico. Esto es lo importante, ¿sí? Lo sacaba y lo ponía. ¿Crees que lo que hace el peronismo es transformar el yo en nosotros? Totalmente, tiene que ver con eso. Nadie se salva solo, nadie puede salvarse solo, aunque sea exitoso. La persona que se desarrolle le va a faltar algo cuando tenga un éxito aparente porque lo ha hecho en soledad. ¿Crees que el peronismo es un movimiento con una causa superior? Por supuesto, eso lo hace trascendente. Eso hace que haya algo más. Porque si no, todo se agotaría en el ahora. Si no, perdés una elección y terminó. Si no, no tenés el cargo y terminaste. No, entonces, ¿por qué la primer línea de solidaridad es la del compañero y de la compañera en el barrio, en donde sea? Porque hay algo trascendente que lo hace seguir. En este punto, cuando hablábamos de trascendencia, por ejemplo, ¿cómo, con respecto a la trascendencia, yo te voy a llevar al momento de eternidad, ¿no? ¿Crees en este tiempo haber tenido algún momento de eternidad respecto de la militancia y del peronismo? Han pasado cosas que van a quedar, sí. Por ejemplo, la noche del triunfo, lo grafico, hubo mucha gente, me sorprendió porque vi mucha gente distinta al patrón del peronismo, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? En Capital, y vi que estaban genuinamente alegres, genuinamente esperanzados, y vi la espontaneidad en la gente que salió, pero no salió porque estaba harta, salió porque eran peronistas y tenían ganas de manifestarlo. Creo que eso es lo que se acerca a tu pregunta. Así lo sé. Y ahora te voy a pedir unos segundos, Mauricio, vamos a ir a un corte y ya estamos regresando con Peronismo Puro. ¿Cómo no?
esperamos para hacer alternativas solidarias, para contarte todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer alternativas solidarias. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria. Les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo. Sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo. Vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti, porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentiras piadosas que me lastiman. Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir que en tus brazos yo soy muy feliz. Y continuamos con Peronismo Puro. Y seguimos con Mauricio Silva. Mauricio, a ver, me estabas contando algo respecto de unos libros que estabas leyendo de Perón, ¿no? Sí. Cuando fue la asunción de, como lo comenté antes, que fue el último evento del PJ de provincia, en la sede del PJ Nacional de Mateu, hemos recibido en cabeza del presidente una serie de libros de Julián Licastro que tienen que ver con una recopilación de toda la obra del general y del mismo, que la verdad que es muy interesante y me comprometo a pasarte los títulos porque está bueno tener esa difusión. No los tengo, pero ya van a estar. Está bien, buenísimo. ¿Crees que solo las grandes causas generan fanáticos, como decía Evita? Sí, hay que ver que esa palabra, entendamos que Evita era quien rompía el molde. Claro. Entonces, hablar de fanatismo hay que leerlo en el contexto de los años 50, donde si bien el fanatismo era entendido como una rebeldía, no tenía esa connotación tan negativa que hoy puede tener esa palabra. En la Argentina y en el mundo del 2020, ser fanático nos lleva a una posición extrema, pero con una connotación negativa. Entonces creo que esta explicación es válida porque Evita decía y hablaba de ese fanatismo que yo estoy seguro que si Evita estaría en este mundo del 2020 hablaría de un profundo enamoramiento, ¿sí? Hablaría de una pasión. Estas creo que serían las palabras utilizadas por ella. Por Evita, ¿no? ¿Crees que organizar es adoctrinar? Sí, van de la mano. Si no, sos un amontonador de cosas. Unir no es juntar, no es amontonar. Entonces, para ordenar hay que tener la doctrina que tiene que ver con el armado y con el desarrollo, ¿no? Y en este punto, ¿crees que la organización es la fase superior de la política? Sí, creo que la política es un fin último, pero la organización te da las herramientas para transformar esa idea de la política en una acción concreta. Esa herramienta, ese eslabón, es eso. Sí, ahí coincido. Y a su vez, ¿crees que la organización vence al tiempo? Esto lo decía General, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando nos desorganizamos, cuando aparecieron cosas raras, cuando nos dividimos. La división, digo para que les quede claro a los más jóvenes o a los contemporáneos, cuando el peronismo se ha dividido electoralmente, eso también tiene que ver con la desorganización. Justamente, cuando el peronismo está organizado, se dirimen las discusiones organizadamente y adentro. Entonces, es muy poco probable que el resultado no sea el éxito. Y algo que dice Alberto Fernández, lo dice antes del 27 de octubre, ¿no? Antes de las elecciones. Él dice, somos la esencia misma de lo que quieren los argentinos para nuestra patria, ¿no? Una frase que yo me quedé
Sí. mirando, la verdad. Bueno, el presidente es un compañero que ha caminado, ha navegado y ha profundizado las distintas corrientes y los distintos momentos del peronismo en la Argentina, con lo cual está sumamente autorizado para decirlo y yo coincido totalmente. ¿Y crees que debe haber unidad de concepción para que haya unidad de acción? Por supuesto. Sí. Esto tiene que ver con tu pregunta anterior, de la desorganización. Bueno, es lo mismo. Estás desorganizado, cuando estés desorganizado te va a pasar eso. Claro. Y esto tiene que ver, creo yo, también con el tema de la conversión de la masa en pueblo, ¿no? De lo que hablaba Evita, ¿no? Claro. La famosa conversión de la masa en pueblo. Y Evita decía que la mayor tarea, una de las mayores tareas de Perón era transformar esa masa en pueblo, ¿no? Un pueblo que no es una discusión, ¿no?, sociológica. El pueblo no es gente, no son números, no es una masa, no, son personas, esta es la diferencia. Personas que libremente y con voluntad eligen ser parte del pueblo, que no es lo mismo. Nadie pierde la identidad, nadie queda masificado y desaparece en un número, en un conjunto de nada, no. El pueblo es la sumatoria de compañeros y compañeras que libremente quieren ser eso, pueblo. También hay una frase que me quedó así resonando, también de Evita. Evita decía que los pueblos no escriben su historia, sino la escriben otros. Tal cual. Bueno, no puedo no recordar, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Bueno, eso nos pasó. Por suerte hubo revisionistas, por eso hubo compañeros y compañeras con memoria que nos contaron que había otra verdad, no una verdad inculcada, pero también la verdad está parcializada y la historia es realmente, cuando uno la escribe, tiene necesariamente que dejar su punto de vista, no se puede ser observador omnisciente y desaparecer. Creo que cada historiador tiene y deja algo de su impronta, con lo cual siempre hay un matiz. Bueno, lo bueno que nos da justamente el peronismo, la libertad, es haber abrevado. Creo que debe haber más escritores antiperonistas o que han escrito en contra del peronismo, para ser más preciso, que gente que se ha dedicado a contar la verdad. Pero bueno, el pueblo tenía su verdad que ha trascendido, a veces en los libros, oralmente, en las calles, y esto nos dice que es cierto que el peronismo es un movimiento vivo. Hablando de escritores, ¿qué escritores que han escrito sobre el peronismo son los que más te resonaron, los que más decís, bueno, este lo voy a releer porque la verdad que me dice cosas que a mí me llegan y incluso las puedo practicar, ¿no? Sí, el primero que muchas veces es controversial, hablo de José María Rosa. Cuando yo tenía 11 años, 12 años, mi padre compró esa obra, La Historia Argentina, y ahí me acerqué obviamente al revisionismo, a San Martín, Rosas, Perón, y me acerqué lateralmente porque no estaba hablando de peronismo. Claro. ¿Sí? Había algo, y tiene que ver con esta charla que estamos teniendo, donde se entrelazaba. Después, bueno, innumerables actores, digo porque la mayoría que han escrito sobre el peronismo son hombres que han vivido el peronismo y han sido parte, ¿no? Sí, y hay otra cosa que también decía Evita, ¿no? Que es una cosa que hizo Perón, a mi entender. Evita decía que Perón retoma el camino de San Martín y de Belgrano, ¿no? Pone a ellos dos como los dos próceres más grandes, ¿no? Tengo que coincidir, creo que yo dije mi edad y creo que Rosas en esos momentos se convirtió, por su naturaleza nacional, por su concepto federal y bonaerense, tuvo eso, pero creo y coincido obviamente con Evita. No quiero decir quién está más arriba o en el medio, pero creo que incluso lo sumo a este año consagrado al general Manuel Belgrano. Creo que Belgrano, la historia argentina, los libros, los autores, en general no han sido
lo suficientemente generosos y no han tenido el reconocimiento que sí ha tenido, por lo menos dentro del peronismo, San Martín y Rosas. Sí. Pero esto de Belgrano es sumamente importante y cómo estás en sintonía, porque que el gobierno de la nación se haya recordado y al general, eso significa, Belgrano, significa un reconocimiento a esto que vos estabas planteando. Creo que hay un podio donde no pueden no estar porque hablan de la argentinidad y de alguna manera de un preperonismo. Llamémoslo como quieran, pero bueno, es la misma vereda. En este punto, por ejemplo, Rosas, por ejemplo, San Martín le hace entrega del sable con el cual dio todas sus batallas a San Martín, ¿no? Que lo acompañó a él. Así que en este punto Rosas fue un hombre muy importante para la historia y para el peronismo también. Sí, y es muy bueno eso porque ese hecho histórico decía dos cosas, que en ese momento dos personas que eran contemporáneas, hay que estar en ese momento donde no había ni información, ni comunicación, ni nada, pero ellos sabían que estaban del mismo lado y San Martín le hace ese reconocimiento a un hombre que también había desistido en el final de enfrentar a más argentinos, ¿no? Esto es muy importante. Recordemos también que San Martín había sido invitado muchas veces a participar y él dijo que jamás iba a participar de alguna facción, ¿no? Esto es muy importante. Y a mí me recuerda ese tipo de comportamientos al león herbívoro de Perón. Claro. ¿Sí? Hay una línea que los conecta en el tiempo y sobre todo en el accionar. Entonces, si bien Rosas tuvo que participar en ese momento, San Martín tuvo otra participación y cuando Perón tuvo que efectivamente resolver, él eligió la paz, él eligió la unidad, eligió salir hacia adelante y hacia arriba. ¿Seguís creyendo que la unidad debe estar por encima de todo? Sí, la unidad con convicción, ¿no? Ya lo charlábamos antes, hay que estar unidos, que no es lo mismo que estar amontonados. ¿Y crees que esa unidad debe mantenerse en el tiempo? Por supuesto, cuando la unidad es fruto del convencimiento libre, de la voluntad de ser parte de algo mayor, perdura mucho tiempo. Hay una cosa que dice Evita, ¿no? Que para el peronismo, la paz del peronismo es hacer lo que el pueblo quiere. Cosa que no lo había escuchado. Por ejemplo, el capitalismo es la paz de los cementerios, ¿no? Sería el liberalismo, sí, sería. Claro. Bueno, pero ahora también, ahí esto que hablábamos antes de ¿no? doctrinas, sí, en eso coincido, pero digo, cuando escucho a muchos jóvenes hablar de liberalismo, neoliberalismo, estamos en el mundo del 2020, hay que salir, ¿no? Hay que salir de esa dicotomía de peronismo, liberalismo, no, ya hay una discusión que va hacia otro lado, no hay que ponerle títulos, creo que hay que mirar lo que está pasando en la región y en el mundo. Existen, por supuesto, poderes que atentan y lo van a hacer en forma permanente, que hoy se llamarán de otra forma, pero creo que hay que plantear la lucha en estos términos, en el compromiso militante con ser hoy el ser parte del partido de gobierno. Entonces, a partir de esa realidad, vos debés ser peronista, el que nos está viendo tiene que ser la persona, la mujer, el hombre, el compañero, la compañera que militen las soluciones. Bueno, Mauricio, nos estamos yendo, pero antes de irnos me gustaría que nos digas un mensaje a nuestro público de Peronismo Puro, ¿no? Bueno, agradecido una vez más de estar acá, de poder charlar con vos y como gentilmente me dijiste ser parte de esta casa, me encanta hablar de peronismo, pero lo más importante creo que es lo que nos va a quedar es que el peronismo se hace, se construye, si bien hay que tener muy presente el aspecto doctrinario, pero el peronismo es hacer cosas y en este momento donde el país tiene la esperanza puesta otra vez en el peronismo, a los funcionarios, a los compañeros que tengan la obligación de gobernar bien, los vamos a acompañar, los vamos a ayudar porque, insisto, lo más importante para el peronismo siempre fue hacer y hacer lo que el pueblo quiere.
Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias. Y nos estamos yendo hacia un nuevo programa, así que los dejamos y nos vemos en una semana más con Peronismo Puro. Todos los lunes a las 21 horas por TV Click, Canal 16, los esperamos para hacer alternativas solidarias, para contarles todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer alternativas solidarias. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria. Les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo. Sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo. Vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti, porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentira.